Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz de Elohim sea sobre cada uno de ustedes. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del horario que usted escuchará este estudio. Hoy nos corresponde seguir con nuestro estudio del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 24, el cual tiene como título Una novia para Isaac. Pero antes de pasar más adelante, vamos a pedir la dirección a nuestro Elohim para que Él nos guíe en todo momento y podamos aprender, atesorar y poner en práctica su palabra. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Elohim, Baruch atah Adonai, te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres digno de recibir gloria, honor, hoy y siempre. Queremos agradecerte por esta nueva oportunidad que me concedes a mí y a mis hermanos y amigos y oyentes que verán este programa, Padre Celestial, para poder aprender de tu palabra. Que esta palabra pueda traer vida, pueda traer paz, pueda traer arrepentimiento, pueda traer alimento espiritual para cada vida y para cada alma. Que aquellos que no comprenden cuál es la verdad de tu palabra puedan aprender, comprender y poner así en práctica lo que tú nos estás enseñando. Ayúdanos a ver con tus ojos y no con nuestros ojos. Ayúdanos a comprender con tu pensamiento y no con el nuestro. Haz como lo hiciste con Padre Celestial David, al cual pusiste un corazón conforme tu voluntad. Así en cada uno de nosotros puede ser posible. Y en esta hora, todo espíritu contrario de distracción, todo espíritu contrario a tu voluntad, en esta hora puede ser atado, reprendido y echado fuera en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach para libertad de cada uno de aquellos que quiera recibir la salvación para su alma. Te rogamos tu bendición en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que Dios, nuestro Elohim, pueda bendecir a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Antes de pasar más adelante, vamos a hacer como una introducción a lo que sería este estudio. Acabamos de ver en el capítulo 22 cómo Isaac era el prototipo o la similitud que tenía Isaac con Yeshua, nuestro Mesías, el cual cargó la leña y era el cordero del sacrificio. ¿Ya? Enmudecido, acompañó a su padre e iba a ser ofrecido en el monte, mis amados hermanos, igual que lo hizo nuestro Mesías Yeshua. El sacrificio de Isaac, propuesto por el Eterno, fue una anticipación al sacrificio de Yeshua. El Padre ofrecía el mismo a su propio Hijo, a su unigénito Hijo. Isaac, mis amados hermanos, estuvo de acuerdo en el sacrificio. Algunos historiadores, teólogos, creen que Isaac no era un niño, como yo crecí creyendo que lo era al momento del sacrificio, sino que ya era un hombre de alrededor 30 años y quizás un poco más, y que perfectamente podría haber hecho resistencia a su anciano padre. Pero, mis amados hermanos, él enmudeció, obedeció y estaba dispuesto a entregar su vida en sacrificio a Elohim, tal y cual lo hizo nuestro maestro Yeshua. Vemos después del sacrificio que Isaac desaparece del relato. ¿Ya? Isaac en el capítulo 23 desaparece por un tiempo. ¿Por qué? Porque se va a vivir al Negev. Y solo reaparece, mis amados hermanos, para encontrar a la que sería su esposa, Rebeca. Isaac, en cambio, se quedó a preparar un lugar para su prometida o para aquella que sería su esposa. De la misma manera, Yeshua reaparecerá también cuando salga al encuentro de su promesa esposa, de su prometida, de su novia. El criado, en cambio, es aquel que está encargado de ir a buscar una novia para Isaac. Muchos creen que este
criado, siervo de confianza de Abraham, podría ser Eliezer. Aparte de que el nombre Eliezer quiere decir a quien Dios es ayuda o ayuda de Dios, mis amados hermanos, eh, podemos aquí encontrar una analogía entre este siervo y el Consolador, el Espíritu Santo, el cual dice en Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo os diré la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Para poder recibir el Espíritu Santo era necesario que se fuera Yeshua. Estuvo con sus discípulos en todo ese periodo antes de recibir el fuego de Pentecostés. Tomando en consideración esta pequeña introducción, podríamos decir que hay una analogía entre Abraham y Elohim, nuestro Dios, Isaac, que sería el hijo Yeshua, y Eleazar, que sería el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, el cual está encargado de encontrar a la novia. Comencemos de lleno ahora en este estudio. Vamos a leer los primeros versículos y vamos a ir analizando poco a poco lo que la palabra de Dios nos dice. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham, mis amados hermanos, era un hombre muy rico y estudiamos la semana pasada que decíamos que tal era su poder y su potencia que él era considerado príncipe de Elohim, príncipe de Yahweh. Había bendecido Dios a Abraham en grande manera. Esto lo encontramos también en Génesis capítulo 13, versículo 2, en donde dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Ya? Al parecer, y leyendo lo que podemos deducir de los textos bíblicos, mis amados hermanos, Isaac no vuelve con su padre eh, a su tienda, no vuelve con Abraham, sino que él se va al Negev, como anticipaba, y fue a preparar un lugar para él y su esposa, porque no viene nombrado en la muerte de Sara. Por ninguna parte podemos ver, mis amados hermanos, que él haya estado en el velorio o en el entierro de su madre. Entonces podemos deducir o sacar como conclusión que después del sacrificio en el monte, él se estableció en las cercanías del pozo, el viviente que me ve, como lo veremos al final de la lección. ¿Y por qué también deducimos esto? Porque en Génesis 22, versículo 19, que ya estudiamos, dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. En ningún momento, mis amados hermanos, viene nombrado que volvió con Isaac. ¿Ya? Es muy importante que cuando nosotros leemos las escrituras, debemos de prestar mucha atención a estos detalles, que quizás puedan parecer mínimos, pero que en realidad guardan cosas muy importantes, porque cada cosa, cada palabra, cada verbo que se utilice, cada preposición que se utilice, mis amados hermanos, nos está indicando una acción, y esto nos va a ayudar para después poder comprender el resto del texto. Así que, mis amados hermanos, prestar mucha atención con lo que leemos y estudiamos. Recuerde siempre lo que le digo, nunca se quede con lo que yo le digo, sino que estudie siempre la palabra de Dios en continuación para que la palabra de Dios se pueda seguir revelando en su vida y en la vida de todos aquellos en los cuales le aman. Vamos a seguir, mis amados hermanos, estudiando. En versículo 2 dice, y dijo Abraham a un criado suyo,
el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora, el siervo más antiguo de la casa de Abraham, ¿ya? Eh, Mis amados hermanos, es importante que nosotros podamos comprender que mm, Abraham estaba muy consciente de lo que sería, mis amados hermanos, eh, de lo que es el yugo desigual. Estaba muy consciente de esto. No había, mis amados hermanos, no había, mis amados hermanos, un... Disculpen, hermanos, por la interrupción. Tuve un pequeño inconveniente. Entonces, mis amados hermanos, como les decía, Abraham tenía bien en claro qué es lo que era el yugo desigual. Y por esta razón encarga a su siervo el de eh, no llevar a Isaac fuera de Canaán y de no encontrar una mujer dentro de Canaán para su hijo Isaac. Es interesante, mis amados hermanos, que en estos versículos que acabamos de leer, que son el versículo 2, y dijo Abraham a un criado suyo, antiguo de su casa, que le debía de jurar, ¿ya? Poniendo la mano debajo de su muslo. Esto, mis amados hermanos, es una costumbre que se hacía en la antigüedad, porque el muslo era considerado una parte muy íntima de la persona y era un lugar, eh, podríamos decir, sagrado o importante en la persona. Y por esta razón se trataba de juramentar y se hacían estos juramentos. De hecho, lo veremos más adelante en otras ocasiones en que Isaac hace jurar a José de la misma manera para que él fuera enterrado solamente en la tierra de Canaán, no en Egipto. Podemos ver, mis amados hermanos, Génesis 47:29, por ejemplo. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a Josué su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. ¿Ya? Ahí vemos, mis amados hermanos, eh, que era una forma de juramentar, de hacer valer de manera muy fuerte el hecho de poder ellos poder estar lejos, el de jurar con la mano debajo del muslo. No era algo que no se hiciera. De hecho, no es solamente Abraham, sino que en ese periodo se hacía de esta manera. ¿Por qué decimos que el hombre, este siervo antiguo o el más anciano de su casa, el de más confianza, que él gobernaba, podría ser Eleazar? Génesis capítulo 15, versículo 3. Y respondió Abraham, Elohim, Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eleazar. ¿Ya? Ahí vemos, mis amados hermanos, que se nombra a Eleazar como un posible, mis amados hermanos, heredero de lo que tenía Abraham en ese momento, al no tener hijos. En el versículo 3, el juramento que le hace ser está delante del Dios de los cielos, el Dios de la tierra, que no tomará para su hijo una mujer de entre las cananeas. ¿Ya? Después veremos, mis amados hermanos, cómo esto también produjo una disputa y un malestar
más adelante, cuando Esaú se casa con las hijas de un eteo. Vamos a leer, por ejemplo, la referencia en Génesis 26, versículos 34 y 35. Y cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri eteo, y a Basemat, hija de Elón eteo. ¿Ya? Ahí vemos, mis amados hermanos, que Esaú se casa con dos mujeres de los cananeos, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Ya? Eso es lo que nos dice ahí este versículo. También vemos cómo Jacob le implora a su hijo de no cometer el mismo error. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Vemos ahí, mis amados hermanos, nuevamente, cómo, y ahora es Jacob que sabe, Isaac, que reconoce que no debe de tomar para su hijo Jacob una esposa de entre los cananeos. Otro versículo, siempre en Génesis 28:8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. ¿Ve? Aquí Esaú se da cuenta de que había cometido un error, que Isaac y su madre no estaban muy de acuerdo con la esposa que había tomado, y dice que vuelve a tomar una tercera mujer de las hijas de Ismael, ¿ya? De las hijas de Ismael. Pero acá también tenemos un versículo, porque es algo muy importante, especialmente para los jóvenes, para los solteros o para aquellos que están comprometidos en estos momentos. Dice, segundo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué comunión o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Si usted está orando, pidiéndoles, Dios mío, cambia, transforma a este joven, a esta señorita, mi amado hermano, la palabra de Dios es bien clara. Le dice, no haga yugo desigual con el impío. No haga yugo desigual con el que no cree, con el incrédulo. Ayude Dios a cada uno de aquellos que está en una situación difícil de yugo desigual, porque la palabra de Dios es clara. No dice ore por aquellos, no, dice que no se tiene que unir en yugo desigual. Esa es la obediencia. El resto es solamente, mis amados hermanos, el deseo propio que desea, llevándose por la emoción y no por la voluntad de Dios. Si no quieras a la tierra, a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Dice de mi parentela, ¿ya? Es importante, mis amados hermanos, que tiene que ser la mujer la que abandona su casa en este caso. Porque en Génesis capítulo 12, versículo 1, Jehová habla a Abraham y le dice claramente, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces la hija, la esposa, la futura esposa de Isaac tenía que ser alguien que estuviera también dispuesto a dejar, a abandonar, somos hermanos, a abandonar todas estas cosas. Es importante que podamos comprender cada uno de nosotros todo esto para poder también comprender, mis amados hermanos, que somos llamados a abandonar, ¿ya? Nuestro mundo, nuestra tierra, para irnos con Dios, para irnos donde Él quiere que nosotros vayamos. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? En otras palabras, ¿Isaac puede ir conmigo? De ninguna manera, mis amados hermanos, puede ir Isaac a
la tierra, la tierra que fue de Abraham. El versículo 6 le dice claramente, y Abraham le dijo, guárdate, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Isaac no debe salir de la tierra prometida. Tiene que estar en la tierra prometida y esperar ahí a su esposa. Esperar ahí a la que sería su esposa. Isaac no debe ir hasta ese lugar. Jehová, si sigue el versículo 7, Elohim de los cielos, que tomó, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Mire, Abraham ya había superado todos los exámenes de fe al ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Y ahora él está seguro que su siervo traerá de aquel lugar una mujer para su hijo. ¿Por qué? Porque Jehová, el Elohim suyo, va a enviar a su ángel hasta ese lugar. Va a enviar a su ángel hasta ese lugar. Entonces, mi amado hermano, usted y yo debemos de procurar, de poder vivir, de poder caminar, de poder seguir en la voluntad de Dios para no cometer errores. Veamos lo que dicen algunas referencias. Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Por qué es importante esto? Porque la tierra prometida era el lugar en donde ya se encontraba Isaac. Vemos que cuando Jacob se va y se encuentra con Labán, estuvo por años fuera de la tierra prometida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque abandonó ese lugar, ¿ya? Él lo tuvo que hacer por fuerza mayor, pero él tuvo que abandonó ese lugar. Dice Génesis capítulo 23, versículo 20, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. ¿Ya? Mis amados hermanos, volvemos a lo mismo. La palabra de Dios nos habla constantemente nos habla. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Ya? Entonces, el ángel de Jehová es aquel que va a preparar el camino. Y nosotros creemos, mis amados hermanos, que cuando habla como ángel de Jehová, es la forma visible de Elohim. Y la única forma visible de Elohim que nosotros conocemos es Yeshua, ¿ya? Jesús. Versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Nuevamente, es tercera vez que se ve evidenciado que de ninguna manera Isaac tenía que abandonar la tierra prometida. Y la única forma de ser libre de juramento era, mi amado hermano, que Isaac, que la mujer no aceptara ir con el siervo hasta Isaac. Es la novia la que debe dejar la tierra en su parentela, no el hijo en este caso. Estamos hablando en este caso. Entonces, para la novia, que será Rebeca, lo vamos a ver en algunos versículos más adelante, iba a tener que tomar una decisión de venir o no, sin conocer al novio, sin conocer a Isaac. Entonces, Rebeca es el prototipo de la novia del Cordero, porque nosotros le amamos sin haberlo visto y estamos dispuestos a abandonar todo
todo por él. El que no dejare padre ni madre no es digno de mí. No es digno de mí. Entonces, mi amado hermano, cada uno de nosotros pueda en esta hora ser dejado llevar por el Espíritu Santo. Hizo el juramento. Entonces el criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio o sobre este asunto. ¿Ya? Le juró, aceptó, mis amados hermanos, lo que le había dicho Abraham. Seguimos con el versículo 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puestos en camino llegó a Mesopotamia, la cual a la ciudad de Nacor. Disculpe, a la ciudad de Nacor. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros pueda comprender que todo lo que Dios nos dice a través de la palabra de Dios y obedecemos y nos damos cuenta y pedimos dirección a Dios, mis amados hermanos, vamos a ir encontrando más y más, mis amados hermanos, de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero mostrarles una imagen ya de la ubicación geográfica que hay entre la ubicación geográfica que hay entre el lugar en donde se encontraba Abraham y Aram. Deme solo un momento que quiero condividir con ustedes. Aquí está. Entonces, aquí. Aquí está. Como pueden ver, Aram se encuentra en este lugar, acá. Está en Mesopotamia, ¿ya? Ahí está el río Éufrates. Y acá abajo está Hebrón, ¿ya? Hebrón, en donde se encontraba Abraham al momento en que el siervo viajó, mis amados hermanos, para ir hacia Harán, ¿ya? Aquí, Aram, para encontrar la novia para Isaac. Así es la distancia, alrededor de 1000 kilómetros. Estuve revisando y decía alrededor de 1000 kilómetros. ¿Ya? Ahí hemos podido ver parte para también poder comprender cómo es que estaba formado esa parte. Entonces, mis amados hermanos, seguimos con el estudio y podemos ver, mis amados hermanos, que acá suceden dos cosas. Bueno, podríamos considerar los 10 camellos, pero lo vamos a considerar más adelante mejor. Pero de todas maneras, los 10 camellos habría de alguna manera mostrarnos las 10 tribus de Israel, las cuales estaban perdidas, estaban en la tierra ajena a la tierra prometida, las 10 tribus de Israel, ¿ya? Los regalos, como decíamos al inicio, si Eleazar puede ser comparado con la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Los regalos entonces, ¿qué son? Los dones del Espíritu Santo, con el cual se adorna la novia del Mesías. Primera de Corintios capítulo 12, con el cual se adorna la novia del Mesías. Si quieren ver cuáles son estos dones, Primera de Corintios capítulo 12, y lo van a poder encontrar. ¿Ya? Seguimos. Entonces, versículo 10, vamos a leer nuevamente el 10 y el 11. Dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puestos en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua.
y a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Yahweh, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Haz misericordia con mi señor Abraham. A la hora en que las doncellas salen por agua. Esto, mis amados hermanos, es un continuo, donde se nombra esto, se ve que hay un horario específico en el cual se sale por agua. Primera de Samuel, por ejemplo, capítulo 9, versículo 11, dice: y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ahí estamos hablando de Saúl, cuando salió a buscar a las asnas de su padre, y se encuentra, mis amados hermanos, con las doncellas que habían salido a buscar agua. Otro que nos recuerda al pozo y a las aguas, mis amados hermanos, la mujer samaritana. La mujer samaritana. ¿Ya? ¿Y qué hace el siervo de Abraham? Ora, oración pidiendo por misericordia. Y podríamos decir, pero ¿cómo sabe orar? Bueno, Abraham construía un altar en cada lugar, y lo más probable es que haya hecho partícipe no solamente él a participar de estas oraciones y de los sacrificios, sino que sus siervos. Y siendo él el siervo más importante dentro de su casa, seguramente estaba con él y le ayudaba con los preparativos. Me disculpan un momento. Le ayudaba con los preparativos. Entonces, mis amados hermanos, a la hora que salen las doncellas, llegó en un horario específico hasta aquel lugar y dice en su oración, esta es la oración que hace, la otra parte de la oración que hace este siervo. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Ya? En la oración este siervo está pidiendo una señal. ¿Ya? Recuerde que la palabra del Señor nos dice que nosotros podemos pedir señal. Por ejemplo, tenemos Jueces capítulo 6, versículo 17. Y él respondió: yo te ruego que, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Aquí estamos hablando de Gedeón, cuando se le aparece el ángel, estamos hablando de Gedeón. ¿Y cuál es la señal? Una prueba de hospitalidad, una prueba de servicio. Eso es lo que hace este siervo a la doncella. ¿Qué es lo que sucede? En el versículo 15 dice: y aconteció que antes él acabase de hablar, estaba terminando de oración y ya se acerca Rebeca, ¿ya? He aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Muy importante. ¿Qué significa la palabra Rebeca? El nombre Rebeca. Atrapar, atada o sujeta. Tiene tres connotaciones: atrapar, atada o sujeta. Cualquiera de los significados del nombre tiene mucho sentido con su rol de novia. ¿Por qué? Porque como novia, nosotros somos llamados, mis amados hermanos, a ser pescadores de hombres. ¿Y qué tenemos que hacer? Pescar hombres, atrapar hombres, para que puedan llegar como ovejas perdidas a su buen pastor. Y si somos atadas o sujetas como la novia del Cordero, mis amados hermanos, somos atadas y sujetas a la obediencia de nuestro Mesías. ¿Ya? Importante que nosotros podamos comprender esto.
Y dice, mire lo que dice también, interesante, evidencié el nombre de Betuel, ¿ya? Ahí dice que había nacido a Betuel, hijo de Milca. Este Betuel sería sobrino de Abraham. Y Betuel quiere decir casa de Dios, casa de Elohim, casa de Elohim. Eso significa Betuel. Bueno, lo leímos en el sacrificio de Abraham, que se nos, de Isaac, disculpe, antes del sacrificio de Isaac, que se nos hablaba, nos hablaba de, eh, de los nacimientos que habían habido en la casa del hermano de Abraham. Génesis 22:20. Aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Betuel es el sobrino de Abraham. Génesis 22:23. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. ¿Ya? Si quiere ver los otros nombres, basta que vaya a Génesis 22, desde el versículo 20 en adelante. Va a encontrar los otros nombres. Pero llegan aquí a Rebeca. Ya Rebeca en el capítulo 22 ya venía mostrándose y se nos mostraba que sería importante en el futuro relato. ¿Ya? Entonces, por eso que apareció eso en su debido momento. Sigamos con lo que nos dice. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿Ya? Era una mujer virgen, muchacha, joven. ¿Cuánto joven? No lo sabemos. ¿Ya? En el versículo 17 dice, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. ¿Ya? En el versículo 17, el siervo pone a la prueba a Rebeca. En el versículo 18, vemos la respuesta espontánea de Rebeca. Y en el versículo 19, vemos que no solamente fue espontánea y generosa hacia el siervo, sino que ahora también, mis amados hermanos, lo que ella hace es inmediatamente preocuparse de los camellos, porque fue parte de la oración del siervo. Y también daré de beber a tus camellos, en el versículo 14. Por eso, mis amados hermanos, por eso que Rebeca fue probada y superó la prueba. Por eso Rebeca es importante en el relato, porque era servicial. Versículo 20, sigamos con el versículo 20. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y no fue solo un cántaro, no fue solo una o dos veces. Fueron muchas veces los camellos después de largos trayectos toman mucha agua, mis amados hermanos. En estos momentos no me recuerdo cuántos litros, pero lo toman mucho. Así que tuvo que hacer muchas veces esto. No solamente, mis amados hermanos, Rebeca estaba dispuesta o era generosa o eh, tenía esto de servir, sino que también era una mujer con fuerza, una mujer joven con fuerza para hacer todo lo que ella hizo. Rebeca vino al pozo y ofreció el agua al extraño, exactamente de la manera en que había sido pedida la señal. ¿Qué nos dice Hebreos 13:11? Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esta es la actitud, mis amados hermanos, que tiene Rebeca
revela el corazón de Rebeca. Yahweh está buscando hombres y mujeres que somos la novia del Mesías con un corazón generoso, hospitalario, capaz de amar a los demás como a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Rebeca, mis amados hermanos, estaba acostumbrada a sacar agua del pozo. Y el pozo, mis amados hermanos, era una especie de fuente de agua viva. Y ahí en donde lo podemos ahora llevar en el Nuevo Testamento con la mujer samaritana. La mujer samaritana también está dispuesta a darle de beber ahora a Yeshua, pero Yeshua le dice, yo te daré de beber. ¿Y qué? Agua viva. Los pozos de la Escritura, mis amados hermanos, son figuras de salvación y de gracia. Rebeca ofrecía esta agua viva que ella conocía, que ella tenía. Es una característica que nos debe, que debe estar en cada uno de nosotros como la novia del Cordero. Aún el cuidado por los animales nos habla de un corazón sensible y de la importancia de servir con gozo y solicitud a todo aquel que necesite de ayuda. Hoy en día, en donde muchas veces los animales tienen más derecho que los niños por nacer. Entonces, mis amados hermanos, debemos de aprender a ser generosos y hospitalarios. Dios nos ayude. Versículo 11. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado para saber si Yahweh había prosperado su viaje o no. Maravillado. Les dije, de la fuerza que tenía Rebeca, mis amados hermanos, porque para llenar la pila donde estaban bebiendo los camellos, tuvo que haber hecho muchos viajes. No es que tomó solo un jarrón, porque también, aunque hubiera sido un jarrón, tendría que haber sido un jarrón muy grande. Y también demuestra la fuerza, hubiera demostrado aún mayor la fuerza que tenía Rebeca, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que sucede en el versículo 22? Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos. Ya no dice la palabra ciclos, pero dice que pesaban 10, mencionando el ciclo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede lo siguiente. Como les decía, delante se nombraban los 10 camellos, ahora nombran los brazaletes, las 2 casas, 2 brazaletes, las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Por una parte Judá y Benjamín, y por la otra parte las otras 10 restantes tribus que están esparcidas en el mundo. La novia está compuesta por Israel, ambas casas. Pero es interesante lo que dice que dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. El medio ciclo de plata, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo, en el capítulo 30 al versículo 13, encontramos que medio ciclo era exactamente el precio que se debía de pagar por la expiación de los pecados. Exactamente el precio que se debía pagar por la expiación de los pecados. Y primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, pero en ese tiempo, ese era exactamente el precio de la ofrenda a Yahweh. Disculpen, vamos a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios 6:20. Vamos a buscarla inmediatamente, que no la había dejado separada este versículo. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ya? Ahí el apóstol Pablo está diciendo, fuisteis comprados por precio. Y acá el siervo está entregando el valor, mis amados hermanos, de medio siglo, que en Éxodo 30:13 es el valor que tiene, mis amados hermanos, la expiación.
el perdón de los pecados. También lo vamos a leer, lo que nos dice el versículo en cuestión. Éxodo 30:13. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. La ofrenda a Yahweh. Ahí tenemos, mis amados hermanos, el precio que se paga. Entonces, del pozo se saca, mis amados hermanos, en el pozo hay agua viva, en el pozo se paga el precio de expiación, ¿ya? Todo esto lo encontramos en estos versículos que hemos leído hasta este momento. Mire lo que dice también Isaías 12:13. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y quizás a nuestro entender, es hermoso el versículo, pero en hebreo tiene aún mayor precio que esto. ¿Por qué? Porque en hebreo dice Ushatem de Majin Besazón Miman Inei Yashua Yeshua. ¿Ve? El nombre de nuestro Salvador. Yeshua es la fuente de salvación. Aquí está diciendo, de las fuentes de salvación. Yeshua es la fuente de salvación. Y debemos de comprender esto, mis amados hermanos, que Él es la fuente de salvación. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en tu casa de tu padre lugar donde donde posemos? Hija, ¿de quién eres hija? Porque ya había cumplido con la primera parte, y la primera parte era que le sirviera agua, que le diera agua a sus camellos, que estuviera disponible a hacerlo, pero ahora tenía que ser de la familia de Abraham. Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Ahora usted se preguntará, ¿por qué Rebeca da toda esta información? Bueno, en ese tiempo, mis amados hermanos, no habían carta de identidad. Y digamos que la carta de identidad para estos personajes bíblicos era esta. Y decir hijo de, hija de, y así llegar a la persona importante, que en este caso era Nacor. Era Nacor que se había quedado ahí en ese lugar, y de ahí le habían nacido los otros hijos. ¿Ya? Era Nacor en ese momento el importante, por así decirlo. Entonces, mis amados hermanos, eh, la presentación que hace en este caso ahora Rebeca da confirmación completa y total al siervo que se encontraba en el lugar indicado, que se encontraba con la mujer que Dios había preparado para para su amo Isaac. ¿Ya? Soy hija de Betuel, que dijimos hombre de Dios o casa de Dios, ¿ya? Y también podemos ver esto relacionado, mis amados hermanos, con la palabra. Importante que podamos nosotros siempre, mis amados hermanos, ver lo que Dios nos tiene preparado a través de su palabra. Era la mujer indicada, servicial, como él había pedido, y aparte de eso, mis amados hermanos, era de la familia de su amo. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. ¿Ya? Versículo 26. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Yahweh. ¿Por qué adoró a Yahweh? Lo adoró en agradecimiento. Le agradeció haber respuesto a su oración. Y dijo, bendito sea Yahweh, Elohim de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Yahweh en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Mis amados hermanos, Yahweh
guía a sus hijos de manera perfecta. Y nosotros debemos solo de escuchar y ver sus señales. Pida señal a Dios y espere que Él le responda. Si usted está caminando en su palabra, si está caminando en obediencia. Y la doncella corrió, versículo 28, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Rebeca también tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y a Labán lo iremos a conocer más tarde de manera más específica. ¿Quién era Labán? Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Estaba junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Yahweh, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Eso quiere decir que el tiempo de llegar Rebeca a su casa, informó a su hermano y su casa se prepararon para hospedar ahora al siervo junto a todos los que le acompañaban. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la hospitalidad en estas personas es notable, porque fueron a buscarlo cuando ya estaba todo preparado. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Versículo 32. Entonces el hombre vino a la casa de Labán, desató los camellos y dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Versículo 33. Y pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, y él le dijo, habla. Cuando hay un mensaje, no pierden tiempo en otras cosas. Entregue el mensaje que Dios le ha dado para entregar. No pierda su tiempo en estas cosas, mis amados hermanos. El mensaje, la palabra de Dios, tiene la prioridad absoluta, absoluta en todo. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Ahora es él quien presenta sus credenciales, es él quien presenta su carta de identidad, su pasaporte a esta familia. Le dice, yo soy criado de Abraham. Me imagino al escuchar a esa familia, Abraham, oh, mira, nuestro tío. Habrán dicho, lo más probable. Acá el relato no lo dice, pero podemos imaginarnos, mis amados hermanos, cuando nosotros conocemos a una persona nueva y después resulta ser que a esa persona la conocemos o tenemos a alguien que en común que conocemos. Nos alegramos. Seguimos con el versículo 35. Dice, Yahweh ha bendecido mucho a mi amo. Él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. ¿Ya? ¿Quién ha bendecido a Abraham? Yahweh. Mis amados hermanos, si Yahweh es quien bendice, usted no se tiene que preocupar de nada. Usted solo trabaje y obedezca a Dios y Dios se va a preocupar de absolutamente todo el resto. Y Sara, su mujer, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo lo que tiene. Bueno, le está contando el milagro. Está contando el milagro de que Sara había dado a luz en su vejez. Versículo 37. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. No quiero que mi hijo haga yugo desigual. Se lo plantea. Al decir esto, ya vemos inmediatamente que la familia se da cuenta cuál es la intención por la cual se encuentra este varón en ese lugar. Si no, que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él respondió,
Yahweh, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo. Está contando, recontando todo nuevamente lo que había sucedido, la oración, todo. Y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia, de la casa de mi padre. Cuando dice que Abraham era profeta, mis amados hermanos, se refiere a esto. Abraham profetizó que su siervo iba a encontrar mujer para su hijo. Él profetizó que iba a encontrar mujer para su hijo. Mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Versículo 41. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de juramento. ¿Ya? Versículo 43. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere, ¿ya? Disculpen, el versículo 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije a Yahweh, Elohim de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Yahweh para el hijo de mi Señor. ¿Ya? Entonces, la señal se estaba cumpliendo, se estaba mostrando. Rebeca cumplía a cabalidad todos los requisitos. Versículo 45. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber, te ruego que me des de beber. La disponibilidad. Y bajó prontamente su cántaro por encima de sí, y dijo, bebe, también a tus camellos haré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. La confirmación de la oración que este varón había hecho. ¿Ya? Entonces le pregunté y le dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hijo de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces les puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Yahweh y bendije a Yahweh Elohim de mi Señor. ¿Ya? Elohim de mi Señor. De mi señor Abraham, disculpen, que tenía entrecortado. De mi señor Abraham, que había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. ¿Ya? Agradeció, fue agradecido por que Dios había prosperado hasta aquel momento su caminar, su andar. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí, Rebeca delante de ti. Tómala y vete. Y sea mujer de tu hijo, del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yahweh, como lo ha dicho Jehová. Es interesante. Vuelvo, mis amados hermanos, a tratar de mostrarles cómo la palabra de Dios continúa a mostrar que cuando se hace todo dentro de su voluntad, todo prospera. Cuando el criado de Abraham oyó esas palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, nuevamente a agradecer a Yahweh por todo. Versículo 53. Y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y al levantarse de mañana,
dijo, envíame a mi señor. Le dijo, envíame a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espera la doncella con nosotros al menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Yahweh ha prosperado mi camino de despacharme para que me vaya a mi señor. Dejadme ir para que me vaya donde mi señor. Y ellos respondieron, entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamemos a la doncella y preguntemos. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Y cuando leía este versículo me vino a la mente inmediatamente lo que dice Isaías capítulo 6, sino el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. En Mateo 8:21. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, seguidme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando está el llamado de Dios, no hay excusa que valga. Debemos de acceder e ir y dar respuesta a la palabra de nuestro Elohim. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares, de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Versículo muy, pero muy interesante. Veamos lo que dice Génesis 22:17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Puertas de sus enemigos. Aquí dice millares de millares. ¿Ya? Eso quiere decir multitud de naciones. Decía multitud de naciones, que es la bendición que dan a Efraín. Y vemos nuevamente que se confirma la bendición hecha de parte de Yahweh a Abraham, que tu descendencia será numerosa como la arena del mar, y poseerán tus descendientes la puerta de sus enemigos. Cambio Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro quiere decir piedra, y dice sobre esta roca, y roca y piedra no son sinónimos, son cosas diferentes. ¿Cuál es la roca? Yeshua mismo, en la piedra angular rechazada por los hombres. ¿Ya? La piedra angular rechazada por los hombres. Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y las doncellas, ¿ya? Y tomaron los camellos y siguieron al hombre y al criado. Tomó Rebeca y se fue. Rebeca estuvo dispuesta, inmediatamente se fue Rebeca junto a sus doncellas, siguiendo al criado, siguiendo al criado. Como les decía, mis amados hermanos, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y al criado, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Disculpen por el error. ¿Qué es lo que nos dice, mis amados hermanos? Juan capítulo 16, versículo 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mis amados hermanos, Abraham entrega el mensaje. Abraham es el prototipo de Yahweh, del Padre.
el siervo es el prototipo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo es aquel encargado, ya, el Espíritu de verdad, el cual guiará a toda verdad. Entonces, si usted quiere conocer la verdad de la cual nosotros ahora nos estamos acercando, de la cual fuimos alejados por ignorancia, la mayor parte de nosotros, mis amados hermanos, ahora dejemos que el Espíritu Santo se apodere de nosotros, llene nuestras vidas para poder, mis amados hermanos, ahora poder ir en pos de la verdad y no cometer errores. Porque dice, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, habla lo que escucha de parte del Padre. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, haremos las cosas que el Padre tiene preparada para nosotros. Versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. ¿Dónde habitaba Isaac? En el Negev. Venía del pozo del viviente que me ve. Bearla Shaor Raoi. Ya lo vimos en las clases pasadas. Este es el sitio en el cual se le apareció Yahweh a Agar. ¿Ya? Se presentó como el ángel de Yahweh. Génesis 16:13 dice lo siguiente. Entonces llamó el nombre de Yahweh que ella hablaba, tú eres el Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Sí, Beret. Entonces, mis amados hermanos, es importante que puedan comprender lo que vemos acá. Isaac ya vivía de manera independiente, preparando el lugar para su esposa. Preparando el lugar para su esposa. Dios nos ayude, mis amados hermanos, a poder comprender, porque acá nosotros vemos algo importante. ¿De dónde vendrá el Mesías en su venida para encontrarse con su novia o con su prometida? Dice que en el final de los tiempos, y esto lo vamos a ver ahora, lo vamos a leer en la profecía de Asvía, nos advierte que el Neguet, en los montes de Esaú, habrá una batalla que ganará la casa de Jacob, ¿ya? Y aquí la palabra casa también quiere decir descendientes, hijos de Jacob, ¿ya? Para que podamos también comprender por qué utiliza la palabra casa. Y dice visión de Abdías, Abdías capítulo 1, versículo 1. Yahweh, el Elohim, ha dicho así, en cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Yahweh, hemos oído el pregón de Yahweh. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Se levantarán en batalla, mis amados hermanos. Es importante que cada uno de nosotros pueda comprender esto. ¿Ya? También el profeta Isaías nos anuncia que el Mesías vendrá al encuentro de la novia. Como les decía, también en el profeta Isaías nos anuncia que el Mesías vendrá al encuentro con la novia desde Edom, la tierra de Saúl, desde Bosra, ciudad de Edom. Isaías 63, 1 y 2. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habló en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado en lagar? Aquí vemos, mis amados hermanos, lo que nos dice Isaías capítulo 63, versículo 1 y 2. Isaías 63, 1 y 2. Tengo curiosidad por el versículo 3, por eso
Debido un momento. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Este será el día del gran juicio final, mis amados hermanos. Esto será en los últimos tiempos, que nos estamos acercando cada día más rápidamente, más presurosamente. Es muy interesante, mis amados hermanos, que la expresión hebrea en Génesis para Isaac vino en su venida desde el Neguel al encuentro, ¿ya? Estaba viniendo a encontrar a la novia. Isaac y su historia es sin duda, mis amados hermanos, el mejor ejemplo de las palabras de Yahweh. Todo lo que fue será, y nada, y nada nuevo hay debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Yo escribí el fin desde el principio. Sin duda, Isaac es un prototipo de el Mesías y Rebeca de la novia del Cordero. Génesis capítulo 16, versículo 14. Por lo cual llamó al pozo al viviente que me ve, y aquí que está entre Cades y Verá. Este ya lo habíamos leído. Les pido disculpas. Seguimos con el versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí camellos que venían. Meditar, ¿ya? Isaac meditaba en el campo, dice el versículo 63, que es un símbolo de la oración. Cuando vio a lo lejos los camellos y salió al encuentro de Rebeca. ¿Qué hizo Rebeca? Dice el versículo 64, Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió con este velo. Eh, Isaac, como el novio, era el único que podía quitar el velo a la novia. Yeshua fue el único que quitó el velo que nos impedía conocerlo en su real presencia, en espíritu y en verdad. Cuando el velo del templo se rasgó, en el momento en el cual él estaba siendo entregado como sacrificio en el madero de la cruz. El encuentro posterior al matrimonio y a Rebeca, en donde ella ahora se vuelve madre de millares a través de su hijo Isaac. Rebeca, mis amados hermanos, cumple un rol fundamental. Juan 15:16. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Ya? Él os dé. Se cubrió un símbolo, vuelvo a repetir, de que el velo debía de ser roto solo y únicamente por el esposo. O sacado, no roto, sacado por el esposo. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho. Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo hecho, de lo que es hecho, fue hecho. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Quiere decir que cuando nosotros obedecemos a Dios, nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en obediencia al Hijo, para el Hijo y por el Hijo, porque Él es el intermedio, el mediador de todas estas cosas, el que nos ayuda para poder, así también, mis amados hermanos, poder comprender. Y trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Acá hay dos cosas importantes. Dice que Abraham vivía en Hebrón, y Sara vivía ahora acá, en el viviente que me ve, en el Negev, ¿ya? Porque dice que él habitó en la tienda de su madre, ¿ya? Aquí lo vemos
vemos esto. Vamos a ver algunos cálculos matemáticos con lo que podemos concluir también. Sara tenía 90 años cuando nace Isaac. Isaac tenía 37 años cuando muere Sara. Y lo veremos en los próximos capítulos, que Abraham dice que tenía 40 años cuando fue padre por primera vez. 40 años cuando fue padre por primera vez. Así que hay alrededor de algunos años, unos cálculos matemáticos que podríamos sacar, mis amados hermanos, para también establecer cuánto tiempo pasa desde que hace que Rebeca sea su esposa hasta que nace. Pero dice que se consoló de la muerte de su madre. Y vimos la semana pasada el estudio R referido hacia la muerte de Sara. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí la palabra, el estudio de esta semana. Que nuestro Elohim nos guíe. Vamos a orar delante de la presencia de nuestro Dios para que ese Espíritu Santo nos venga a buscar ahora a nosotros para poder nosotros también ir al encuentro de nuestro amado. Baruch atah Adonai Eloheinu. Te alabamos y bendecimos, Padre Santo, por la oportunidad que nos concede escuchar tu palabra y vivir conforme a ella. Te rogamos en esta hora que tú puedas bendecir, que tú puedas llenar, que tú puedas fortalecer nuestras vidas para poder oír y escuchar el consejo de tu palabra, para que cada uno de nosotros pueda tener vida y vida en abundancia. Que tu Espíritu Santo sea enviado para guiarnos, para venir a tu encuentro. Oh Yeshua, Salvador nuestro, ayúdanos a obedecer al Padre en todo momento para también así poder cumplir con todo lo que tú nos has mandado. Ayúdanos, Padre Celestial, a ver tu palabra en verdad, en espíritu y en verdad, para poder caminar en ella y que ésta pueda ser atesorada en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, guiándonos en todo tiempo, con toda súplica, por amor de todos los santos. Ahora te rogamos, ahora imploramos que tú puedas hacer que esta palabra sea grabada en cada uno de nuestros corazones y puesta en práctica, Padre Celestial, para no ser oidores olvidadizos. Tu bendición, rogamos e imploramos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y como les digo siempre, mis amados hermanos, si tienen algunas dudas, pueden escribir su pregunta en los comentarios. Mis hermanos que tienen mi número personal pueden escribirme o mandarme un audio personalmente para que podamos aclarar todas las dudas que puedan surgir de lo que hemos aprendido en este día de hoy. Vamos a terminar, como lo hacemos, mis amados hermanos, con la bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, que es paz. Jehová les bendiga. Shalom, shalom a cada uno de ustedes y Shabbat shalom también para los que lo van a comenzar o lo están eh, 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 celebrando en el momento que escuchan este audio. Bendiciones.